Lo que voy a hablar hoy es de anestesia en el paciente asmático. Más que nada es las precauciones que tenemos que tener, cómo evaluarlo y cómo tenemos que evitar las posibles complicaciones que nos pueden llegar a aparecer con estos pacientes en el intraquirúrgico. A modo de introducción, obviamente, como ya todos sabemos, el asma es una enfermedad crónica, está caracterizada por la inflamación y el remodelado de las vías aéreas, pero la obstrucción, a diferencia del paciente con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es reversible con medicación, la obstrucción al flujo de aire. Lo que presenta un desafío de estos pacientes para nosotros, para los anestesiólogos, es el tema de la hiperreactividad que presentan estos pacientes en su vía aérea. Tienen obviamente mucha más tendencia que el resto de la población a generar un broncoespasmo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros al evaluar a un paciente? Lo ideal sería evaluarlo al menos una semana previa a la cirugía y no un día antes en un consultorio o menos aún en una camilla antes de entrar al quirófano. Más que nada para cirugía de alto riesgo de complicación pulmonar, como cirugía de tórax, cirugía de abdomen superior, de aorta, neurocirugía o cirugía de cabeza y cuello. Esas son las cirugías que mayor riesgo de complicaciones pulmonares vamos a tener. Entonces, lo ideal sería citar a estos pacientes por lo menos una semana previa a un consultorio prequirúrgico. ¿Por qué una semana previa? Porque nosotros en estos pacientes tenemos que evaluar la severidad de la enfermedad y lo más importante de todo es evaluar el control de la enfermedad, si el paciente está controlado o no controlado con la medicación, si es que recibe en su día a día. En el caso de que nosotros tengamos que optimizar el tratamiento, vamos a tener tiempo para preparar a este paciente para la cirugía. Si el paciente tiene un mal control de su enfermedad, obviamente el riesgo de sufrir un broncoespasmo intraquirúrgico y una complicación postoperatoria va a ser mucho mayor, como por ejemplo una RM prolongada o una neumonía por una mala ventilación, distrés respiratorio, etc. Si el paciente que llega a quirófano nunca tiene que presentar sibilancias previa a la cirugía. El paciente que tiene sibilancias no se opera. Obviamente, como nosotros vamos a ver si el paciente está controlado o no controlado, esto hay un protocolo muy bien explicado, que es el protocolo de la guía Gina, que tiene todo un cuestionario para hacerle al paciente y ver si el paciente se controla con su medicación de base o no. La guía Gina está subida a internet, es gratis, y el que tiene que hacer una evaluación prequirúrgica la puede ver sin ninguna necesidad que yo lo explique en este momento. Es un algoritmo muy sencillo. Exámenes complementarios. ¿Ustedes piensan que nosotros qué tenemos que pedirle a un paciente con un antecedente de asma previa a la cirugía? ¿Se me ocurre algo? ¿O qué piensan que está indicado o no indicado? Una espirometría. Bueno, en el paciente que está bien controlado, por eso es tan importante esto que estaba previo y por eso es tan importante la evaluación prequirúrgica, el paciente que está bien controlado, el paciente que te dice, no, mira, la verdad que nunca tuve crisis, no tengo ningún problema, nunca tuve alguna internación, con la medicación que me iba dando bárbaro, no tiene necesidad de recibir ningún tipo de examen complementario más allá de lo habitual para cualquier cirugía. Y la espirometría, que es la evaluación de la función pulmonar, se reserva para pacientes que tengan enfermedad moderada o grave o pacientes que vayan a recibir cirugía de alto riesgo. Por ejemplo, poner una lobectomía o lo que sea que pueda llegar a generar una complicación pulmonar. El resto no la requiere. Eso es para que no le tengan, o sea, para que no le pidan una espirometría a todos los pacientes asmáticos. ¿Qué hacemos con la medicación habitual? La medicación habitual en los pacientes asmáticos se tiene que mantener incluso el día de la cirugía. La única medicación en el asmático que se suspende es la teofilina, porque la teofilina es un simpático mimético, entonces nos va a dar una posible crisis hipertensiva, puede dar sinergia con la medicación vasoactiva que nosotros le demos y nos va a dar un mal manejo de la TA intraquirófano. Entonces la teofilina es la única que se suspende la noche anterior. ¿Qué nos tiene que llamar la atención a nosotros al interrogar a un paciente que tiene un antecedente de asma? La misma severidad referida por el paciente, ese es un dato muy importante, que el paciente te diga, tengo asma grave, leve, lo controlo bien, no lo controlo, eso es algo que nos tiene que tener muy presentes. El paciente que tenga una historia de alergia u atopía, o los factores desencadenantes que tenga de alguna crisis, porque todo lo que le pueda llegar a generar alguna alergia o un broncoespasmo lo tenemos que evitar, y todo lo que sean posibles desencadenantes, si podemos, lo vamos a evitar.
Un dato importante también es la frecuencia en la que el paciente utiliza la medicación de rescate. Eso es algo que yo siempre le pregunto, qué tan seguidos al salbutamol, y si con el salbutamol le calma, si lo usa todos los días, si lo usa de vez en cuando. Eso los pacientes te lo saben decir muy bien ellos. Y otro dato muy importante que tenemos que tener en cuenta al evaluar a un paciente es si el paciente tiene antecedentes de haber requerido venir a la guardia por un broncoespasmo grave, o si el paciente estuvo internado, y más que nada si el paciente estuvo internado en terapia o intubado por una crisis asmática. Eso es algo que son datos muy importantes para nosotros. Obviamente, si el paciente se operó en algún momento y nos refiere, sí, mira, cuando me extubaron hice un broncoespasmo severo, eso también es algo que nos va a llamar la atención. La frecuencia con que el paciente recibe corticoides orales, por la posibilidad de la supresión del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. Esto es un punto en el cual tenemos que tener algo de precaución o no. El antecedente del paciente que te refiera, previo a la cirugía, un cuadro de vía aérea superior. Antes, al igual que en pediatría, se pensaba que un paciente con un cuadro de vía aérea superior podría llegar a tener una mayor predisposición a generar una hiperreactividad de la vía aérea. Eso se demostró que no era así en los pacientes asmáticos bien controlados. Antes, la cirugía en un paciente asmático con un cuadro de vía aérea superior, si era posible, se difería. Ahora, en un paciente bien controlado no se debe diferir. En el único que tiene un riesgo aumentado es en el que ya tiene un riesgo aumentado de base, que es el paciente que está mediana o mal controlado. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar con pinzas. Y obviamente, si tenemos, y no es posible, el valor basal del pico flujo o del P1, si podemos saberlo, mejor. Una vez que terminamos el examen físico, el interrogatorio y todo, y decidimos que el paciente va a pasar a la cirugía, que tenemos que tomar como precauciones para evitar que el paciente que tiene una predisposición nos genere una crisis de broncoespasmo en el intraquirúrgico. Una de las cosas que están indicadas es administrar un beta-2 de corta duración, 20 a 30 minutos, previa manipulación de la vía aérea. Son 2 a 4 pas de salbutamol, que es lo que nosotros tenemos habitualmente en el quirófano. En el caso de que nosotros vamos, obviamente siempre el paciente se puede generar una crisis asmática por cualquier estímulo. Puede ser la ansiedad y la descarga simpática, o puede ser el dolor. Si nosotros utilizamos benzodiazepinas, vamos a disminuir la carga simpática y disminuyen las posibilidades, y en el caso de que tengamos que hacer un procedimiento doloroso, como poner una arteria o poner un catéter de peri, tenemos que asegurar una buena analgesia, tanto con la lidocaína local como con el uso de opioides sistémicos. Obviamente vamos a evaluar en cada paciente si puede tolerar o no la taquicardia que le va a generar como efecto adverso, evaluar el uso de anticolinérgicos, como tanto sea de bucapina o 0,5 miligramos de atropina, para disminuir tanto las secreciones como la respuesta vagal. En el caso de que nosotros tengamos que elegir una técnica anestesia, tengamos en cuenta que el espasmo bronquial lo puede dar cualquier tipo de anestesia, y en cualquier momento de la anestesia. Pero hay ciertas situaciones en las cuales vamos a tener mayor riesgo. Obviamente, la que tiene mayor riesgo es la anestesia general, porque lo que vamos a hacer es manipular la vía aérea. Entonces, ese es el momento de mayor riesgo que tiene una cirugía de generar una crisis de espasmo bronquial. Obviamente, por esto, siempre que sea posible, vamos a preferir la anestesia regional. Tenemos que tener dos consideraciones al elegir una anestesia regional en un paciente con una enfermedad pulmonar. Obviamente, si le vamos a hacer una raqui, tenemos que tener cuidado con el nivel en el que hacemos la raqui, porque si nos genera un bloqueo espinal alto, más en un paciente que tiene una reserva pulmonar o una capacidad pulmonar alterada, es más complicado aún que un paciente normal. Y el paciente que elijamos hacer una regional de miembro superior, tenemos que evaluar qué tanto va a tolerar la parálisis del miembro frénico si hacemos un interescalénico o un supraclavicular con mucho volumen. Si nosotros no podemos hacer una regional y tenemos que hacer una anestesia general en este paciente asmático, hay ciertos momentos en los cuales tenemos que tener más cuidado, que son los que tienen mayor riesgo de generar un espasmo bronquial. Los tres mayores son la laringoscopía, la intubación y la extubación. Entonces, en estos momentos son los que tenemos que tomar todas las precauciones y donde el paciente tiene que estar en el mejor plano, tanto hipnótico como analgésico. Otra cosa que tenemos que evitar
es aspirar las secreciones de la vía aérea o poner sondas nasogástricas en pacientes en lo que no los requiera sí o sí. Yo es algo que no acostumbro demasiado a aspirar a los pacientes, hay gente que aspira a todos los pacientes. Bueno, en estos pacientes si lo tenemos que elegir, no lo hagamos, no le pongan ni sonda, ni le aspiren las secreciones de la vía aérea. Evaluamos siempre los posibles efectos adversos que vamos a tener de los distintos medicamentos que administramos, y también tener en cuenta que cuando el paciente hace una cirugía al láparo, la insuflación del abdomen o la manipulación de las vísceras o la insuflación también del endoscopio va a generar un aumento del tono vagal y nos puede generar una crisis asmática. Como medicación adyuvante para evitar que nos pase esta complicación, lo primero es un buen nivel analgésico para disminuir la descarga simpática. Obviamente, un buen colchón analgésico lo vamos a lograr con opioides. Si tenemos que usar opioides, los de elección son los sintéticos, el Fenta o el Remifenta, porque son los que tienen menor índice de liberación de histamina. O sea, el efecto neto que tienen la liberación de histamina de estos fármacos es clínicamente indetectable. Y siempre se va a evitar la meperidina o la morfi, y en el caso de que la tengamos que usar, la vamos a, obviamente, usar en la dosis mínima posible y nunca hacer vuelo rápido de esta medicación. Otra cosa que está indicada como adyuvante en estos pacientes, el uso de lidocaína endovenosa. Está indicado de 1 a 1.5 miligramos durante la inducción y previo a la extubación. Previo a la extubación se hace solamente si entre la inducción y la extubación pasaron menos de 20 a 30 minutos. Obviamente se hace para suprimir los estímulos nocivos de la vía aérea. Y con la lidocaína lo que tenemos que evitar es el spray, porque el spray es irritante y como todo lo que irrite la vía aérea también nos puede desencadenar en un espasmo bronquial. La dexmedeto obviamente es segura y es de elección para la sedación en el caso que, siempre que tengamos en cuenta que nosotros cuando tengamos que hacer una anestesia general o una sedación profunda, sea con ventilación espontánea o asistida, los dispositivos supraglóticos tienen mucho menor índice de respuesta bronquial que el tubo. Entonces, si nosotros usamos un paciente con una ventilación espontánea, con una cánula de Mayo, con una máscara laringia, con dexmedeto sería algo ideal. Le da analgesia, le da sedación, le da ansiolísis, simpaticolisis y obviamente va a disminuir las secreciones de la vía aérea y no deprime y no genera depresión respiratoria. En cuanto a los halogenados, en estos pacientes el de elección siempre va a ser el sebo, porque el sebo, como todos sabemos, tiene un efecto broncodilatador por agonismo beta-2, y en el hospital no tenemos, pero sí hay en muchos lados, que es el deflurano. En estos pacientes lo vamos a evitar, porque el deflurano es irritante y aumenta la secreción de la tos y el riesgo tanto de laringo como de broncoespasmo. Y se vio en un estudio que incluso en los pacientes fumadores tienen aún mayor riesgo de todas estas complicaciones con el uso del deflurano. Cuando tengamos que relajar a un paciente asmático, como todos sabemos, los relajantes neuromusculares son los que tienen mayor índice de la medicación, junto con los antibióticos, de reacciones alérgicas y broncoespasmo. Obviamente vamos a hacer una medicación que vamos a hacer con cuidado en estos pacientes. Siempre vamos a utilizar los que tengan menor porcentaje de liberación de histamina, como el ROCU, el cisatracurio que nosotros no tenemos, o el becuronio. Tratar de evitar tanto el atra como la succi. Y si lo tenemos que usar, porque es lo único que tenemos atracurio, o tenemos que hacer una secuencia rápida, con succi, la vamos a utilizar con precaución y en la menor dosis posible. No están contraindicados, pero tenemos que usarlo con cuidado. Obviamente, otra cosa que nosotros usamos poco, pero si en algún momento lo llegamos a tener que utilizar en un paciente asmático, son los beta-bloqueantes, y si tenemos que utilizarlo, vamos a utilizar los más selectivos beta-1, que en nuestro caso sería el esmolol, porque metoprolol no tenemos y no sé si en algún lado de Argentina hay de esta medicación. En cuanto a la ventilación en el paciente asmático, lo vamos a ver más adelante junto con los pacientes de EPOC, porque coinciden bastante el manejo ventilatorio. Y en el caso de que nosotros hayamos tomado todas las precauciones posibles que dicté más atrás, y el paciente igual desarrolla un broncoespasmo intraoperatorio, tenemos que ver primero cómo diagnosticar. Lo más común es las sibilancias. Si lo ocultamos, en el caso de que un paciente tenga un broncoespasmo severo, con poca o nula entrada de aire, tenemos que tener en cuenta que las sibilancias pueden estar ausentes.
Vamos a tener un cambio en la curva del entire del CO2, que una de las cosas que primero nos va a llamar la atención. La onda va a ser ascendente, y en el caso de que sea muy grave, va a ser una curva disminuida o ausente. La onda ascendente se da porque se pierde el primer ángulo, que es el alfa, se da porque como hay obstrucción al flujo aéreo, se empieza a mezclar el aire de una nueva ventilación con el que se encuentra en el espacio muerto dentro del pulmón. La disminución del VT en realidad no es disminución del VT, sino que van a aumentar las presiones hasta una presión límite, entonces el VT que nosotros vamos a poder meter con una cierta presión va a ir disminuyendo por aumento de las presiones en la vía aérea. Otra cosa, aumento de las presiones tanto meseta como pico, y si es un paciente con un broncoespasmo severo, va a desaturar, va a generar desaturación, hipoxia. Acá tenemos un gráfico de cómo sería una capnografía en un paciente con un patrón obstructivo, restrictivo, que sería como si fuese una aleta de tiburón. Y cuando nosotros tenemos todo esto en un paciente con un antecedente de asma, es como bastante obvio. A veces puede que el paciente no tenga un antecedente, que no se conozca, que no nos haya dicho, o que sea una cirugía de urgencia y no sabemos que el paciente tiene el antecedente, entonces tenemos que plantear primero un diagnóstico diferencial. Una posible causa de todas estas alteraciones en el examen físico y en los monitores es que el tubo se haya progresado y se haya hecho una intubación selectiva. Obviamente esto lo vamos ocultando, un pulmón o el otro lo vamos a descartar. Si es un paciente con antecedentes de bullas, un paciente traumático, un paciente con lesión diafragmática o algo, podemos sospechar un neumotórax, esto lo podemos descartar con una ecografía. También puede ser en un paciente insuficiente cardíaco o con mal manejo de líquidos, o en un paciente que tenga un traumatismo de tórax, puede generar edema de pulmón. Y lo que es más común que genere esta causa, lo más fácil de descartar y lo más parecido es que el tubo se haya acodado o que esté obstruido por secreción. Si nosotros aspiramos y el paciente no está obstruido, el tubo lo vemos que no está acodado en ningún lado, vamos a ya guiarnos para nuestro diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a tratar? El tratamiento no lo voy a describir porque están los algoritmos en todos los quirófanos, no cambia nada, no hay nada nuevo para tratar de esto, y todas las guías que están en cada uno de los quirófanos, los ayudas de memoria, son iguales. Así que si en algún momento les pasa, siguen la guía y con eso lo van a poder resolver en teoría. Si es grave, puede que no lo puedan resolver, no porque estén haciendo mal, sino porque el paciente no lo resuelve. Bueno, en el caso de que nosotros con nuestro paciente asmático no hayamos tenido complicaciones, o la hayamos tenido y la pudimos resolver, después en algún momento lo vamos a tener que despertar e extubar. Entonces, las precauciones que vamos a tener para este paciente, siempre vamos a intentar un despertar lo más tranquilo posible y lo más controlado, con un buen plano analgésico. Si usamos relajantes, tenemos que tener precaución con los anticolinestérásicos, porque todos sabemos que aumentan las secreciones de la vía aérea. Entonces, tenemos que tratar, lo ideal sería no usarlos. Y si lo tenemos que usar, siempre tomar la precaución de utilizar anticolinérgicos, o sea, de usar la atropina previa a la utilización de la neftigmina, para generar un bloqueo muscarínico. Y no deberíamos o debemos evitar también el Sugammadex, porque es una medicación que tiene mucho antecedente de reacción alérgica, entonces no lo vamos a, si podemos no usarlo, también lo mismo. Otra cosa que está indicada es la administración de 8 a 10 puffs de salbutamol a través del tubo. Como dije antes, si pasó más de 20 o 30 minutos de la dosis inicial, vamos a dar otra dosis de lidocaína de 1 a 1,5 kg. Lo vamos a semisentar al paciente para disminuir el índice de atelectasia previa al despertar. Y otra cosa que vuelvo a repetir, evitemos la aspiración tanto estomacal como bucofaringeo, y evitemos las manipulaciones innecesarias de la vía aérea, colocar un packing, hacer una endoscopía por cualquier cosa, eso tratemos de evitar. Y una cosa que está descrita en las guías y que tenemos que tener en cuenta o considerar dependiendo del riesgo del paciente, es la extubación en un plano profundo, como a los nenitos. Una vez que el paciente comience con una ventilación espontánea, sacarle el tubo y esperarlo a que recupere ya extubado directamente. Obviamente esto es una práctica que tiene sus riesgos, por lo cual tenemos que tomarlo dependiendo del riesgo que tenga el paciente, costo-beneficio.